Cada diciembre, millones de personas alrededor del mundo encienden luces, decoran árboles y se reúnen alrededor de una mesa para celebrar la Navidad. Para muchos, es una época de alegría, unión familiar y generosidad. Sin embargo, detrás de las canciones festivas y los regalos, surge una pregunta que incomoda a muchos creyentes. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la Navidad? ¿Es una celebración que agrada a Dios, o es una tradición humana que se ha mezclado con elementos que nada tienen que ver con el Evangelio? Este tema no es sencillo, porque no se trata solo de analizar un día en el calendario, sino de examinar las intenciones del corazón y las raíces de nuestras costumbres. ¿Estamos honrando a Cristo o estamos siguiendo tradiciones que podrían desviar nuestra fe? La respuesta no está en opiniones personales ni en emociones pasajeras, sino en lo que revelan las Escrituras. En este video recorreremos la historia, los fundamentos bíblicos y las advertencias divinas sobre la idolatría y las tradiciones de hombre. Al final, no buscaremos imponer una respuesta, sino iluminar el camino para que cada uno, con una conciencia limpia delante de Dios, pueda discernir si la manera en que celebra la Navidad honra verdaderamente a Cristo o simplemente repite rituales vacíos. La Navidad, una de las celebraciones más importantes y extendidas del mundo. Millones de personas, sin importar su nacionalidad, cultura o incluso creencias, se reúnen cada diciembre para compartir, intercambiar regalos, decorar sus hogares y recordar el nacimiento de Jesucristo. Pero detrás de las luces, los villancicos y la alegría, surge una pregunta que incomoda a más de uno. ¿Es realmente correcto celebrar la Navidad según la Biblia? ¿O es en realidad una costumbre que nunca debió existir entre los cristianos? Para responder, primero debemos reconocer un hecho fundamental a la Biblia. Nunca menciona el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. En ninguna parte de los evangelios aparece una indicación sobre cuándo exactamente nació el Salvador. Algunos pasajes sugieren que no fue en invierno, ya que se menciona que los pastores estaban en los campos cuidando a sus rebaños, algo difícil en las frías noches de diciembre en Judea. Este silencio bíblico sobre la fecha ya abre la puerta a muchas dudas. Entonces, ¿de dónde salió la idea de celebrar el nacimiento de Cristo en esa fecha? La historia apunta que la elección del 25 de diciembre está relacionada con antiguas festividades paganas. En el Imperio Romano se celebraba en esas fechas la fiesta del Sol Invictus, en honor al sol que después del solsticio de invierno comenzaba a renacer con días más largos. También se realizaban las Saturnales, fiestas dedicadas al dios Saturno Marcadaus, por banquetes, regalos y celebraciones. Con el tiempo, la Iglesia primitiva, al expandirse en Roma, adoptó esa fecha para conmemorar el nacimiento de Cristo, buscando dar un sentido cristiano a una costumbre que ya estaba arraigada en la sociedad. Ahora bien, algunos cristianos sostienen que al tener raíces en celebraciones paganas, la Navidad no debería practicarse. Usan pasajes como Jeremías 10, donde se advierte contra las costumbres de los pueblos que cortaban árboles, los adornaban con plata y oro, y los levantaban en sus casas, algo que muchos ven como un paralelo con los árboles de Navidad actuales. También citan Deuteronomio 12, donde Dios ordena no imitar las prácticas de las naciones paganas en el culto a Él. Por otro lado, muchos creyentes argumentan que lo importante no es el origen histórico de la fecha, sino el propósito con el que se celebra. Para ellos, la Navidad es una oportunidad única de recordar y exaltar el nacimiento de Jesús, de hablar de su amor y de llevar el mensaje del Evangelio a un mundo que, incluso sin fe, se abre a escuchar algo sobre Cristo en esos días. Aquí surge el gran dilema. ¿Se trata de una fiesta contaminada por su origen, o de una oportunidad que los cristianos pueden redimir para glorificar a Dios? Al analizar más a fondo, descubrimos que la Biblia no prohíbe directamente recordar el nacimiento de Jesús. De hecho, los evangelios de Mateo y Lucas narran con detalle este evento, el anuncio del ángel a María, el viaje a Belén, los pastores que reciben la noticia de los ángeles y la visita de los sabios de Oriente. Estos relatos muestran que el nacimiento de Cristo fue un acontecimiento glorioso en la historia de la humanidad. Sin embargo, el hecho de que los cristianos de la iglesia primitiva no lo celebraran como una festividad anual es un dato que no podemos ignorar. En los primeros siglos, la fe cristiana estaba más enfocada en la muerte y resurrección de Cristo, pues ese era el centro del Evangelio, la salvación mediante la cruz. El nacimiento de Jesús era visto como un misterio divino, pero no se establecía un día específico para conmemorarlo. Solo con el paso del tiempo, y especialmente después del siglo IV, comenzó a institucionalizarse la celebración del 25 de diciembre como Navidad. Esto ha llevado a que muchos creyentes cuestionen: ¿debemos imitar las costumbres que nacieron en un contexto ajeno a la fe, aunque se adapten para honrar a Cristo? Romanos 2:2 nos dice: no os conforméis a este mundo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y 2 Corintios 6:17, exhortan: salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Para quienes rechazan la Navidad. Estos versículos son claros: no se puede tomar una práctica pagana y cristianizarla sin corromper la pureza de la fe. Sin embargo, la otra cara de la moneda nos muestra otro principio bíblico. Romanos 14 habla de cómo algunos consideran ciertos días más importantes que otros, mientras que otros los ven iguales. Pablo concluye que cada uno debe estar plenamente convencido en su propia mente, y que lo importante es hacerlo para el Señor. Esto abre la posibilidad de que celebrar la Navidad no sea un pecado en sí, siempre que se haga con la motivación correcta: exaltar a Jesús, dar gracias por su encarnación y compartir su mensaje. Por tanto, la pregunta no es solo si el origen de la Navidad es cuestionable, sino también si el cristiano de hoy tiene la libertad de transformar una costumbre en un acto de adoración sincera. Aquí entra en juego la intención del corazón. Si una persona celebra el 25 de diciembre para honrar a Cristo y recordar su nacimiento, ¿será esto algo que Dios rechace? ¿O será más bien un medio para acercarse a Él en gratitud y fe? Este debate, lejos de ser superficial, toca el núcleo de lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando miramos la historia bíblica, vemos que Dios, en varias ocasiones, transformó lo que tenía un trasfondo cultural o incluso pagano para usarlo en su plan perfecto. Pensemos, por ejemplo, en la Pascua. Antes de ser instituida en Israel, muchos pueblos antiguos ya celebraban festividades relacionadas con la primavera, el renacimiento de la vida y la fertilidad de la tierra. Sin embargo, Dios tomó ese marco temporal y lo resignificó para dar a su pueblo un mandamiento eterno, al recordar la liberación de Egipto, la sangre del cordero en los dinteles de las puertas y la salvación que Él les concedió. La Pascua dejó de ser un evento agrícola y se convirtió en un testimonio eterno del poder de Dios. De manera similar, algunos argumentan que la Navidad, aunque haya tenido conexiones con celebraciones solares o festividades romanas, fue resignificada para recordar el nacimiento del verdadero sol de justicia, Jesucristo. Malaquías 4:2 dice: Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esta metáfora del sol fue aplicada a Cristo por muchos padres de la Iglesia, quienes veían en su venida la luz que disipaba las tinieblas del pecado. Ahora bien, hay un detalle importante que no podemos pasar por alto en la Biblia. Dios siempre advirtió a su pueblo sobre el peligro de mezclar lo santo con lo profano. Cuando Israel adoptaba las costumbres de las naciones vecinas, caía en idolatría y era duramente reprendido. Jeremías 10, por ejemplo, describe cómo las naciones cortaban árboles, los adornaban con plata y oro, y los levantaban como ídolos, aunque algunos utilizan este pasaje para atacar la costumbre del árbol de Navidad. Lo que Jeremías condena no es el adorno en sí, sino la idolatría de adorar objetos hechos por manos humanas. La clave entonces no está tanto en el objeto o en la fecha, sino en el significado que el corazón le da. Pablo lo explica con claridad en 1 Corintios 10:31 en sí: pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bajo esta premisa, un creyente puede celebrar la Navidad si lo hace para glorificar a Cristo, y otro puede abstenerse si considera que ofende su conciencia. Lo peligroso es cuando la Navidad se reduce a consumismo, materialismo y excesos. En ese punto, el creyente no está celebrando a Cristo, sino a los dioses modernos del dinero, la vanidad y el placer. Jesús mismo dijo en Mateo 15:8: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Celebrar el nacimiento del Salvador mientras se vive en desobediencia y egoísmo sería una contradicción espiritual. Por eso, la Biblia no nos da un mandamiento explícito sobre celebrar o no celebrar la Navidad. Lo que sí nos da son principios universales: huir de la idolatría, santificar nuestra adoración y hacer todo para la gloria de Dios. La Navidad, lejos de ser un simple feriado cultural, puede convertirse en una plataforma poderosa para anunciar las buenas nuevas. Pocas fechas en el calendario despiertan tanto interés espiritual, aún en personas que no son practicantes de la fe, muchos que no leen la Biblia durante el año. En diciembre escuchan villancicos que hablan del nacimiento de Cristo, participan en dramatizaciones del pesebre, o incluso asisten a una iglesia por primera vez en mucho tiempo. Este es un terreno fértil para sembrar la semilla del Evangelio. Pensemos en los pastores de Belén. Ellos no estaban en un templo ni en un momento de oración especial. Simplemente cuidaban a sus ovejas, haciendo lo cotidiano, lo normal. Y de repente, la gloria de Dios brilló en el cielo, y los ángeles anunciaron: nos ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. El mensaje de salvación llegó a hombres comunes en un momento inesperado. De la misma manera,
La Navidad puede ser ese momento inesperado para muchas personas, en medio de sus costumbres y reuniones, cuando alguien les habla de Cristo. Sin embargo, aquí se plantea una tensión. ¿Cómo evitar que la Navidad sea solo un disfraz religioso para las compras, los banquetes y las fiestas? La respuesta está en la intención del corazón. Un cristiano puede aprovechar esta fecha no para enaltecer el ego, ni para llenar su casa de lujos innecesarios, sino para abrir las puertas de su hogar y compartir el mensaje del verdadero regalo, la salvación en Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan las 8:12, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cada vez que colocamos una luz navideña, podemos recordar que no se trata de un adorno más, sino de un símbolo de la luz que disipó las tinieblas del pecado. Cada vez que intercambiamos un regalo, podemos recordar que el mayor obsequio que recibimos fue dado por Dios mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan las 3:16. Si celebramos la Navidad con esta conciencia, estaremos honrando a Dios en lugar de alejarnos de Él. No se trata de prohibir ni de condenar a quienes participan en estas tradiciones, sino de redimirlas con un propósito celestial. Al fin y al cabo, el problema no está en la fecha, ni en el árbol, ni en los regalos, sino en lo que el corazón decide adorar. Por eso, el llamado de la Biblia es claro en examinadlo todo. Retén lo bueno. Absteneos de toda especie de mal 1, Tesalonicenses 5, 21-22. Celebrar o no celebrar la Navidad no es el punto. El verdadero punto es qué lugar ocupa Cristo en tu vida, y si tu celebración refleja su gloria, o la oculta detrás de tradiciones vacías. La Biblia es clara al advertir sobre el peligro de la idolatría, aunque la Navidad no aparece como una festividad establecida en las Escrituras. El corazón humano tiene la tendencia de convertir lo que debería ser un recuerdo de Cristo en un culto a lo material. Isaías 2, las 9:13 dice, Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿No describe esto lo que muchas veces ocurre en diciembre? Multitudes cantan sobre el niño Dios, pero en realidad su atención está en el árbol, en el banquete o en los regalos. El apóstol Pablo también nos da una advertencia, en 1 Corintios las 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esto significa que no debemos permitir que ningún objeto, tradición o persona ocupe el lugar que solo le pertenece al Señor en cuanto un adorno. Un rito o una costumbre se convierte en el centro de la celebración. Hemos desplazado al verdadero protagonista de la historia, Jesucristo. Recordemos que incluso en tiempos bíblicos el pueblo de Israel muchas veces mezcló su fe con prácticas paganas. Jeremías 10:2-4 nos habla de costumbres de las naciones que tallaban árboles. Los adornaban con plata y oro, y los fijaban con clavos para que no se movieran. Algunos cristianos ven en este pasaje una advertencia contra prácticas similares a lo que hoy conocemos como el árbol de Navidad. Otros lo interpretan como una referencia a la idolatría de la época, y no como una prohibición específica de adornar un árbol. Lo importante es entender que Dios siempre llamó a su pueblo a apartarse de las costumbres que desviaban el corazón de su adoración genuina. Jesús también fue muy directo al confrontar la hipocresía. En Marcos 7:6-7, citó a Isaías diciendo, bien, profetizó de vosotros Isaías, hipócritas, como está escrito, en este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto nos recuerda que no basta con cantar villancicos, o asistir a una misa navideña, si nuestro corazón sigue ocupado por el egoísmo, la envidia o la avaricia. La verdadera pregunta no es si es malo celebrar la Navidad, sino cómo la celebramos y qué lugar ocupa Cristo en esa celebración. ¿Es una fiesta que refleja gratitud, generosidad y amor? ¿O es solo una excusa para gastar, aparentar y competir? La diferencia no está en la fecha, sino en la intención del corazón. Si nos dejamos llevar por el consumismo, corremos el riesgo de caer en la trampa de los fariseos, al guardar las apariencias religiosas, mientras olvidamos la esencia del Evangelio. Jesús no vino para darnos una tradición, sino para darnos vida en abundancia, y la Navidad puede ser un recordatorio de esa vida, siempre y cuando no permitamos que la idolatría y la hipocresía tomen el control.